Nuestro tema de hoy se llama Reflexionemos sobre la vida de Sansón. Sansón es uno de los personajes de la Biblia más conocidos, no solo entre los creyentes, sino aún entre los incrédulos. Y esta semana leyendo la historia en la Biblia, me quedé pensando en lo que leí y concluí que definitivamente no era la historia que yo tenía en mente. Hice el ejercicio de preguntarle a 22 personas si conocían a Sansón y qué habían escuchado sobre él y sobre su historia. Las respuestas no me sorprendieron, solo quería estar segura que yo no era la única que tenía esa historia a medio contar en mi cabeza. Tal vez la historia que desde pequeñas nos han contado no es tan diferente a la historia bíblica, se parece bastante de hecho. Pero lo que me sorprende es que a esa tan conocida historia que yo tenía en mi mente le faltaban algunos detalles muy importantes y relevantes. O sea, podría decir que tenía algo así en mi cabeza como una verdad incompleta o una verdad a medias. Hoy quiero que conozcamos la historia de Sansón a través de la Biblia y reflexionemos sobre ella con un pensamiento bíblico. Y por supuesto, podamos concluir lo que su historia nos enseña para nuestras vidas. Iniciemos. Les cuento un poco. Entre todos los que me respondieron, nadie me dijo que no conociera la historia. Y me encontré con este tipo de respuestas. Algunos me contaron que la historia de principio a fin, bien contada. Otros me contaron partes de la historia, sobre todo muy enfocada a lo que sucedía con Dalila y la pérdida de su cabello. Otros me trocaron un poco la historia, pero igual era evidente que sí, por lo menos habían escuchado la historia. Y otros me hablaron de quién había sido Sansón en términos generales y me hablaron sobre su pecado. Para mí lo más interesante de hacer este ejercicio fue encontrar que de todas las personas que me respondieron, solo 2 personas me hablaron la historia enfocada en Dios y no en el propio Sansón. Así que sumerjámonos en la escritura y conozcamos lo que está escrito en la Biblia sobre este personaje. Les pido que presten muchísima atención a los detalles. ¿Listo? Avancemos. Entonces, la historia de la vida de Sansón la encontramos en el libro de Jueces, entre los capítulos 13 al 16. Algunos datos importantes sobre el libro antes de iniciar. El libro de Jueces transcurre entre la muerte de Josué, recordemos que es el sucesor de Moisés, hasta el ministerio de Samuel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en un periodo. Antes que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no piensen en algo así como una corte, que es lo que pensamos hoy por el concepto que tenemos de juez. Eran más bien como líderes regionales. Durante esta época, Israel vivía o estaba viviendo un tiempo de opresión por parte de sus enemigos, por no obedecer los mandamientos del Señor o el mandamiento del Señor de erradicar estas naciones de la tierra prometida. Recuerden que Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo. Israel permitió que estos pueblos paganos habitaran en la tierra con ellos e hicieron alianzas y hasta matrimonios mixtos con ellos. Todo esto inevitablemente condujo a Israel al culto idolátrico. Una y otra vez, los hijos de Israel pecaron contra el Señor y a cada vez ellos clamaron para ser liberados. Y Dios respondió en gracia levantando un juez. Y aunque estos jueces no reflejaron la santidad de Dios, el Espíritu de Dios los empoderaba para hacer grandes actos de liberación. Pero no significa que Dios avale sus comportamientos. En total, el Señor levantó 12 jueces. Sansón fue uno de ellos. Ahora sí, repasemos la historia de Sansón. Y quiero empezar diciendo que Sansón fue casi que el peor de los jueces. Su vida empezó con mucha promesa,
pero a él no le importaba en absoluto el rey de Israel. Y ya vamos a ver por qué hago este comentario. Ahora, no vamos a leer los 4 capítulos completos porque pues no alcanzaríamos por el tiempo, por el tiempo tan corto que tenemos acá. Voy a repasar la historia y leeremos los versículos que más nos interesan para nuestro propósito de hoy. Sin embargo, les ruego, de verdad, tomen un tiempo de estudio y vayan ustedes mismas a la escritura y lean la historia completa, ya con la claridad que vamos a dar hoy o que vamos a aprender hoy. Entonces esta historia empieza en el capítulo 13, como ya dijimos. Ahí encontramos que el ángel del Señor se aparece a los padres de Sansón, anunciándoles su nacimiento y su designación para que libere a Israel de los filisteos. Versículo 1, vamos a leerlo juntas. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Una vez más los israelitas caen en el ciclo de hacer lo malo delante del Señor, y el Señor los entrega a sus enemigos, esta vez a los filisteos. Versículo número 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Encontramos aquí a un hombre y su esposa estéril, a los cuales se les hace la promesa de un hijo que será apartado para el Señor desde el vientre de su madre. El ángel muy claro les dice que el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué quiere decir nazareo? En el capítulo 6 del libro de Números, pueden apuntarlo para que también vayan y lo lean después, encontramos las instrucciones que el Señor le dio a un hombre cuando era nazareo. ¿Qué quiere decir? Nazareo quiere decir dedicado o consagrado para el Señor. Estas eran las características. Tenía prohibido consumir cualquier fruto de la vid. Debía tener el cabello largo como una señal visible del nazareato. Debía ser santo. No debía tener contacto con ningún muerto porque esto hacía que se contaminara.
En los versículos 4 y 5 encontramos estas mismas características que debían cumplir los padres de Sansón desde el vientre de su madre, y nuevamente son reiteradas a su padre en los versículos 13 y 14, como lo acabamos de leer. Como dijimos anteriormente, Sansón tuvo un inicio muy prometedor. Primero fue un milagro, pues la escritura nos dice que su madre era estéril. Y segundo, el mismo Señor lo separó para servirle a él. Es más, esto fue un acontecimiento bastante importante. Recordemos, Israel llevaba 40 años, como lo leímos en el versículo 1, oprimido por los filisteos. Entonces, no fue cualquier ángel quien le dio este anuncio a sus padres. Lo hizo el propio Cristo. Veamos esto en los versículos 17 y 18. Leámoslo juntas. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Cuando en el Antiguo Testamento hablan del ángel de Jehová, es una manera en la que el eterno Hijo de Dios habla y se aparece a los hombres. Y si pueden ver en el capítulo 18, cuando Manoa le pregunta su nombre, él responde: admirable, y ese es Cristo. En el versículo 22 reiteramos que es Cristo mismo. Leámoslo. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. En el versículo 24 llegamos al nacimiento de Sansón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sigamos al versículo 25. Encontramos que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. Leamos. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Continuemos al siguiente capítulo, capítulo 14. Nos habla del matrimonio de Sansón con una filistea, lo cual lo lleva a su primer conflicto con los filisteos. Entre los versículos 1 y 3 nos describen que Sansón desciende a Timnat y le gusta una mujer filistea. Y va y le dice a su padre que se la dé por esposa. Y sus padres se niegan. Por supuesto, esto iba en contra de su nazareato. Sansón estaba pasando por encima de los patrones de Dios para imponer los suyos de una manera necia. Pero en el versículo 4, aunque nos sorprenda, vemos que el Señor, aún en su pecado, en el pecado de Sansón, lo usa para sus propósitos. Dice la Escritura que los padres no lo sabían, pero esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Leamos lo que dicen los versículos 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí podemos ver claramente de dónde provenía la fuerza extraordinaria de Sansón. El versículo 6 nos dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y ahí pudo matar al león con sus propias manos como si fuera un simple cabrito. Sigamos al versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león, el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Finalmente, Sansón consigue lo que quiere y se casa con la filistea. Pero de camino podemos ver un nuevo comportamiento de su necedad.
Él sabía que no debía acercarse a ningún muerto porque era nazareo, ya lo leí, ya lo explicamos arriba. Sin embargo, no le interesó y se acercó al cuerpo del león muerto y, no contento con su pecado, se comió la miel y la partió con sus padres, o la compartió con sus padres sin que éstos lo supieran. Entre los versículos 10 y 18 vemos el gran banquete que se hizo por cuenta de la boda. Y durante la fiesta Sansón le dice un acertijo a los filisteos que si ellos lo resolvían antes de acabar la fiesta, tengamos en cuenta que esas fiestas duraban varios días, Sansón les pagaría, pero que si ellos no lo podían resolver, serían ellos los que pagarían a Sansón. Y ellos aceptaron. Sin embargo, estos, al ver que no lograban encontrar la respuesta, usaron a la esposa filistea de Sansón para obtenerla. Ella lo manipuló con lágrimas hasta que consiguió la respuesta y la dio a los de su pueblo. Y pues bueno, ya saben, Sansón, al darse cuenta de esto, no creo que haya quedado muy contento. Ahora, vemos en el versículo 19 que Sansón empleó impulsivamente y con propósitos egoístas la fuerza que Dios le había dado. Leámoslo. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma o acertijo, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Dice al final del versículo que el estado de ánimo de Sansón en ese momento era encendido en enojo. Y en su mismo impulso dejó todo tirado y se fue nuevamente a la casa de su padre. Y creo que aquí ya no vemos solo un hombre necio, también estamos viendo un hombre caprichoso, que toma lo que quiere cuando lo quiere y asimismo lo desecha. Ahora, lo más importante en este versículo, y que no quiero que lo perdamos de vista, al inicio del versículo nuevamente nos indican de dónde venía la fuerza de Sansón. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Y ahí sí pudo matar y despojar de sus cosas a esos 30 filisteos. En el último versículo leemos que la mujer desechada por Sansón fue entregada al padrino de bodas. Sigamos al capítulo 15. Aquí encontramos cómo Sansón toma represalias contra los filisteos por el daño que le hicieron. ¿Cuál daño? Lo acabamos de leer. Le entregaron su esposa a otro hombre. Entre los versículos 1 y 2, Sansón se entera de que su mujer, pues ya no es su mujer porque ya se la entregaron a otro. En el versículo 3, amenaza a los filisteos. Vamos a leerlo. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Sansón dijo, esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes, filisteos. Aquí vemos un rasgo más de su carácter inmaduro. Era un hombre vengativo. Desde el versículo 4 vemos que en medio de su furia, Sansón atrapó 300 zorras, les ató las colas por parejas y les amarró antorchas a cada una por pares. Encendió las antorchas y soltó las zorras, y así le quemó todos los viñedos y olivares a los filisteos. Posteriormente los filisteos en venganza van y matan al suegro y a la esposa de Sansón. Y este los amenaza indicando que no descansará hasta vengarse de ellos. Luego atacó a los filisteos lleno de furia y luego se escondió en una cueva. Desde el versículo 9 vemos que los filisteos se van a Judá para vengarse de Sansón y atraparlo. Y los israelitas por miedo van a buscarlo, lo amarran y lo llevan a los filisteos. Pero vemos qué pasa en el versículo 14. Leámoslo. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos.
Vemos nuevamente que el Espíritu de Jehová vino sobre él y después rompe las cuerdas y con la quijada de un burro mata 1000 filisteos, él solito. En los versículos 16 y 17 vemos nuevamente su arrogancia. Leámoslos. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con cada quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Luego de todo esto, en los versículos 18 y 19, Sansón tiene sed, y ahí sí se acordó el Señor, pidiendo agua, y el Señor lo bendice, dándole agua para que recobre aliento. Y finalizamos el capítulo indicando que Sansón juzgó a Israel durante 20 años, el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Pasemos a nuestro último capítulo, el capítulo 16. Finalmente, en este capítulo encontramos la tan conocida historia de Sansón con Dalila, cómo éste revela la fuente de su fuerza a ella, quien lo traiciona con los filisteos, y tras recuperar su fuerza, Sansón ejecuta un acto final de venganza. Entre los versículos 1 y 3 vemos a Sansón pasando la noche con una prostituta en Gaza, mientras los filisteos planeaban cómo atacarlo, y éste les coge ventaja y además arranca la puerta de la ciudad. Realmente en este punto podríamos decir que la santidad de su nazareato no era importante para él de ninguna manera. Era obvio. Luego en el valle de Sorek, Sansón nuevamente se enamora de una mujer filistea llamada Dalila. Era muy necio, ¿no? Muy necio este hombre. Y aprovechándose de esto, los gobernantes de la ciudad le dicen a Dalila, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Y le ofrecen una suma de dinero a cambio de esto. Y bueno, creo que a esta parte de la historia, esta es la parte de la historia de Sansón, pues más conocida, que casi todo el mundo conoce. Después de mucho persuadirlo para que le dijera y él responderle con mentiras, finalmente ella lo convence y éste le da una respuesta. Leámoslo en el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Desde el principio mencionamos cuáles eran las características de un nazareo, que son precisamente las que él está nombrando. Y luego dice que su fuerza radica en el cabello, y creo que muchos se quedan con esta respuesta, que si leemos el contexto, aún el contexto previo, en los versículos que les mencioné anteriormente, está escrito que la fuerza de Sansón aparecía cuando el Espíritu Santo de Dios reposaba sobre él. Ahora sigamos leyendo el contexto en los versículos siguientes. Versículo 18. Viendo a Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Aquí ya tenemos una afirmación que su fuerza se apartó de él. Pero ¿a qué se refería la escritura cuando dice su fuerza se apartó de él? Sigamos leyendo el versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él en su orgullo dice que va a hacer lo mismo de siempre, pero se le olvida un pequeño detalle. El proveedor de su fuerza, Jehová, se había apartado de él. ¿Cuándo? Cuando su fuerza lo dejó en el versículo anterior.
Y aunque la escritura no lo dice, tal vez yo podría pensar que el Señor en ese momento casi que había finalizado su propósito con la vida de Sansón. Y era momento que Sansón comprendiera que si era apartado para el Señor, debía vivir y morir para Él y no para sus propios propósitos egoístas como lo había hecho hasta ahora. ¿No creen? Luego nos indica que lo llevaron a la cárcel y le sacaron los ojos y posteriormente su cabello comenzó a crecer de nuevo. Y hay algo que yo me quedo pensando, es que la fuerza no podía venir de su cabello. De lo contrario, aún podríamos afirmar entonces que todos los hombres nazareos tenían la misma fuerza porque todos, al ser consagrados al Señor, no podían pasar navaja sobre su cabeza. Recuerden que esta es una de las características mencionadas en el libro de Números. Y esta historia termina de la mejor manera que puede suceder. Sansón reconoce al Señor y le da la gloria con lo que acontece. Pero ¿cómo sucede esto? Okay. Los filisteos hicieron una fiesta para celebrar a su dios Dagón por entregar a su enemigo en sus manos. Y en medio de su festejo piden que lleven a Sansón para que los divierta. Y había muchos de ellos en esa casa, incluyendo los líderes. Y Sansón le pide a quien lo llevó que lo ubique con sus manos sobre las columnas que reposa la casa. Y en este momento, Sansón por primera vez clama a su Dios reconociendo su dependencia y necesidad de él, porque en ningún otro momento lo mencionó. Bueno, solo una vez para pedirle agua. Leamos qué dice, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Finaliza el capítulo indicando que su familia vino por el cuerpo para sepultarlo. Aquí terminamos la historia de la vida de Sansón. Reflexionemos entonces sobre todo lo que acabamos de ver. Primero, veamos esto de más a menos. La Biblia se trata de la historia de la redención. El libro de Jueces se trata de un Dios misericordioso rescatando a su pueblo de sus enemigos, enviando un juez para esto cada que ellos clamaban por ayuda. La vida de Sansón se trata de un hombre escogido por Dios como uno de los jueces para liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos, que aún con su carácter egocéntrico y su pecado, Dios mantiene su propósito y lo usa, aún con sus comportamientos, para salvaguardar a su pueblo. Y si pensamos en la gloria de Dios en todo esto, en la Biblia, Dios es glorificado porque nos salvó por su gracia extendida por medio de su Hijo. En el libro de Josué es glorificado porque aún con el pecado de Israel, por gracia, Él respondió a su clamor. En la vida de Sansón es glorificado porque Dios no cambia y aún con los comportamientos inadecuados de Sansón cumplió su propósito, siempre por su gracia extendida. Segundo, pensemos en la vida de Sansón. En resumen, podríamos decir que su historia es esto. Un inicio muy prometedor. No solo fue un milagro, porque su mamá era estéril, fue separado por Dios mismo para sus propósitos. Jehová lo bendijo y además le dio su Espíritu Santo. Una vida, o su vida, llena de pecado que vivió para sí mismo y nunca para el Señor. Un carácter inmaduro donde se evidencia necedad, orgullo, venganza, caprichos, arrogancia, ausencia de santidad y un hombre que se dejaba llevar o gobernar por sus pasiones.
Su pecado finalmente lo lleva a su propia destrucción. Por la fuerza extraordinaria de Dios que Dios le dio, y sin darse cuenta cumplió el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, lo hizo nacer, para que acabara con los filisteos y dejaran de oprimir a su pueblo Israel. Finalmente, su muerte. Como hombre, su vida termina en humillación y dolor. Sin embargo, esta misma condición lo lleva a reconocer su necesidad de Dios, aún para ejercer su fuerza, porque al clamar a Dios para usarla, está afirmando que esta venía de él y no del propio Sansón, que esta venía de Dios y no del propio Sansón. Y como nunca lo hizo en toda su vida, en la última acción que él hizo, le dio toda la gloria a Dios, cumpliendo su propósito de acabar con miles de filisteos en su muerte. Tercero, busquemos enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Cuando el Señor nos salva, tenemos dos maneras de vivir nuestra vida a partir de ese momento, como la vivió Sansón, y acabamos de nombrar, y cómo la vivió Cristo. Veamos estas dos vidas. Sansón, escogido para un gran propósito, sin embargo, vivió una vida para sí mismo, llena de pecado, ignorando la voluntad de Dios todo el tiempo, y tuvo que llegar a la destrucción de su propia vida al experimentar las consecuencias de su pecado para finalmente darle a Dios el lugar que le correspondía en su vida, muriendo humillado en medio de sus enemigos. Cristo, escogido para un gran propósito, vivía para hacer la voluntad de Dios, vivió una vida santa que reflejaba el carácter de su Padre, y su muerte en la cruz fue el cumplimiento de su propósito eterno por el cual el Padre lo envió. Podemos entonces decir que la vida de Cristo fue una vida exitosa, porque vivió y murió para el propósito por el cual fue asignado y además lo conquistó. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Y cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Cuál de estas dos vidas estamos reflejando en nuestro diario vivir? Otro punto para las solteras. Aquí hay un mensaje muy claro sobre el involucrarse en desigualdad con los incrédulos. Escrito está en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En esta historia vemos un claro ejemplo que no debemos unir nuestra vida con los incrédulos. Vemos cómo estas mujeres y las personas que las rodeaban fueron arrastrando a Sansón cada vez más hacia la destrucción. Pero él fue caprichoso desde el principio, insistía, es que quiero y punto. Así nos pasa a las mujeres, nos encaprichamos con un hombre, muchas veces aún sabiendo que no es lo que nos conviene. Y Dios tampoco lo aprueba, porque como hijas del Señor debemos buscar su aprobación. Les dejo esta reflexión sobre el libro de Jueces. Cuando el pecado no se pone completamente a muerte, se levantará para perturbarnos. Pero cuando el pecado es confesado y se busca la misericordia, Dios se levantará para salvarnos. Y concluyo diciendo, esta historia tiene gran valor como tragedia, mostrándonos una explicación que nos trae sobriedad sobre la condición humana y al final apuntando hacia la necesidad de la gracia de Dios para proveer un Salvador como Cristo para nuestras vidas, quien es el único que tiene el poder de rescatarnos de nosotras mismas y de nuestro pecado. Vamos a orar.